Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es Viernes Santo. Recuerda que hemos usado la figura de bisagra a estos 3 días: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Solo quiero aclarar, algunos creen que porque se llama Triduo Pascual, hablamos de que este triduo habla de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No es así. El Triduo Pascual es la antesala de la Pascua. La Pascua comienza el domingo próximo, que es el domingo de resurrección. El Triduo Pascual es la vida, pasión y muerte de Jesús. Claro que el Sábado Santo, mañana, no es sábado de gloria, eso lo hemos explicado, esto es Sábado Santo, es la víspera, pero la resurrección comienza con el domingo, para que no tengamos ese tipo de confusiones. En la primera parte, Monseñor Romero inicia el segundo pensamiento de esta homilía del 23 de marzo de 1980, un 23 de marzo que es, hemos dicho, la pasión de Monseñor Romero, es su testamento, son las últimas palabras en catedral. Ya no habrá más tiempo, solo nos quedaría el día de mañana, 24 de marzo, pero ese fue en el hospitalito, y por eso vamos paso a paso estudiando a Monseñor, viendo cómo se desarrolla, viendo cómo explica Monseñor Romero la Cuaresma y cómo la vive él. En este caso, el segundo pensamiento se llama Dios quiere salvar a todo el pueblo. Quiero que le pongamos atención a las palabras de Monseñor Romero, porque hay una claridad en saber distinguir lo que es el pueblo de Dios. Monseñor no es pastor de todo el pueblo, él lo dice con sus palabras. Él es pastor del pueblo de Dios. Oigamos a Monseñor. Pero el segundo pensamiento pasa de ese individualismo, diríamos, a lo comunitario. En las lecturas de hoy, esto es bello, ver cómo Dios quiere salvar a los hombres en pueblo. Es todo el pueblo al que Dios quiere salvar. La primera lectura de hoy, los famosos himnos de Isaías, presentan a un Dios hablando con un pueblo. Es el diálogo de Dios con una personalidad colectiva, así la llaman los escrituristas, comunidad colectiva, personalidad colectiva, como si se hablara con una persona. Dios habla con un pueblo, y a ese pueblo Dios lo hace su pueblo, porque a él le va a confiar promesas, revelaciones, que luego han de servir para todos los demás pueblos. Por eso fíjense bien, queridos hermanos, cómo en la historia de la Biblia del Viejo Testamento hay cosas que se refieren únicamente a ese sector, pueblo de Dios.
y hay también algo que se refiere al pueblo en común, al pueblo natural. ¿Cuántas veces les reprochaban los profetas a Israel que no se gloriaran de ser hijos de Abraham, sino de obedecer a Dios y creer en Dios? Los creyentes, ese reducido número, era el verdadero pueblo de Dios. Todo lo demás a veces era prevaricador, y así eran también los otros pueblos que se llamaban gentiles, pero ese núcleo que se llama el pueblo de Dios, la personalidad colectiva con quien Dios habla, pasa a través de Cristo a todos los cristianos. Ya no solo es un grupo del pueblo de Israel, sino que en cada país habrá un grupo. Y aquí tenemos el ejemplo esta mañana. En Estados Unidos hay también el grupo de los cristianos que no son todo Estados Unidos. Así como en El Salvador también está el grupo de la iglesia que no es todo El Salvador. Y cuando yo como pastor me dirijo al pueblo de Dios, no pretendo yo ser un maestro de todo El Salvador, sino que soy el pobre servidor de un núcleo que se llama la iglesia, la arquidiócesis, los que quieren seguir a Cristo y que reconocen en el obispo al maestro que en nombre de Cristo les habla. De ellos espero respeto, obediencia. Con ellos me siento tan unido, y no me extraña que los que no son iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, me critiquen, me murmuran, me deshagan. Esos ya no son pueblo de Dios, aún en el Nuevo Testamento, aunque estén bautizados, aunque vengan a misa, si no se unen solidariamente con las enseñanzas exigentes del Evangelio, las aplicaciones concretas de nuestra pastoral. Entonces, hermanos, sepamos distinguir bien para no jugar con ese nombre tan sagrado, el pueblo. Nosotros llamamos al pueblo de Dios como el núcleo de los salvadoreños que creen en Cristo y quieren seguirle fielmente y se alimentan de su vida, de sus sacramentos, en torno de sus pastores. El segundo pensamiento desarrollado por Monseñor Romero es precisamente: Dios quiere salvar a todo el pueblo. Yo sigo admirando la claridad que tiene Monseñor Romero, porque está hablando precisamente de la distinción entre el pueblo común, el pueblo natural, de lo que se llama el pueblo de Dios. No basta con ir a misa, no basta con ser bautizado. Hay necesidad de estar en sintonía con el obispo, con el arzobispo. Bautizarse no es ser pueblo de Dios. Si es consciente de que es bautizado, entonces es pueblo de Dios. Tenemos muchísima gente que solo se bautizó y no son ni chicha ni limonada. Esto es lo más ordinario de la vida. Pero por eso Monseñor dice: Él se identifica, se entrega al pueblo de Dios, al que está en sintonía. Vamos a pensar a estos y estas personas que están en catedral, que lo escuchan a través de la radio, que lo ven en la calle y que saben que Monseñor está diciendo lo que otros y otras no tienen valor de decir. Señalar el pecado y señalar el pecador. Hay que amar al pecador, pero hay que aborrecer y odiar al pecado. Esta es una máxima que aprendimos de Monseñor Romero la semana pasada. Como no por destruir el pecado vamos a destruir al pecador. Recuerda que hablamos de la dignidad de la persona. Monseñor exalta la figura de la persona, pero el pecado hay que ponerle el dedo, hay que señalarlo perfectamente para erradicarlo. Por eso a mí me gusta mucho hablar de esta homilía como la pasión de Monseñor Romero, porque aunque algunos y algunas van a la catedral, llegan para grabarle, llegan para criticarle y después andan hablando cosas y, como él dice, me deshacen con su lengua, claro. Y la gente aplaude porque sabe que pasa eso. Monseñor tuvo en contra 4 obispos, solo uno le acompañó, pero 4 obispos
Monseñor Álvarez de San Miguel, Monseñor Revelo de Santa Ana, Monseñor Aparicio de San Vicente, el obispo auxiliar de Monseñor Revelo y el nuncio apostólico, todos ellos en contra de Monseñor Romero. Por eso distinguir el pueblo del pueblo de Dios es fundamental. Yo no soy pastor de todo el pueblo, no, yo soy pastor de un pequeño pueblo, los que siguen las líneas de la arquidiócesis, los que han tomado en serio el camino de la salvación. Pero claro, Dios quiere salvar a todo el pueblo, si se dejan, como decíamos ayer también con Israel. Israel puede salvarse, pero no quiere, no le da la gana ser pueblo de Dios. Ahí se quedará Israel. Lleva 2000 años negando, rechazando a Jesús. Ese es problema de Israel. Quiere seguir tirando bombas. Ese es problema de Israel. No quiere ser Israel un pueblo cristiano. Por eso la salvación en este segundo pensamiento es una oferta para todo el pueblo. Todo el pueblo puede salvarse. No solo el pueblo de Dios, todo el pueblo. Pero ese pueblo tiene que convertirse en pueblo de Dios. Las lecturas para el día de hoy, estoy seguro que vamos a tener poca reflexión, porque la lectura de la Pasión es un texto sumamente largo, no va a dar mucho tiempo, pero es Viernes Santo y hay que ser contemplativos en estas lecturas. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 52 hasta el capítulo 53, versículo 12. Dice lo siguiente: Mire, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos ante él. Los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores y tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
¿Recuerda usted que hemos hablado de 4 cánticos del siervo de Yahvé? Hemos estudiado el lunes el primero, el martes el segundo, el miércoles el tercero. Y hoy viernes leemos el 4º cántico del siervo de Yahvé. Este cántico del siervo de Yahvé, hemos dicho, se le atribuye a una persona, a alguien en particular. Se le atribuye a el pueblo de Israel esclavizado en Babilonia, pero también, pasados los años, se le atribuyó estos 4 cánticos, se le atribuyeron a Jesús. Es Jesús el que está representado en este cántico del siervo de Yahvé. No porque Isaías pensara, va a venir un hombre que se llama Jesús y va a sufrir y va a ser, no. Pero lo que se decía para un pueblo se aplica para Jesús. Hay que imaginarnos a Jesús en este Viernes Santo, como después de la captura de anoche, que por eso se hace una procesión del silencio en algunas parroquias, como este Jesús capturado es un hombre que ya no parece hombre, desfigurado, maltratado, sangre, sudor y lágrimas juntas, ya no parece humano. Se le aplica el cántico del siervo de Yahvé a Jesús. El pueblo de Israel está sufriendo en Babilonia cuando se escribe este cántico. Claro que se le aplica a ese pueblo sufrido, pero Dios lo va a levantar. Dios lo va a dignificar a ese pueblo, y aplicado a Jesús, Dios no va a dejar a Jesús en la tumba, lo va a levantar. Y como decimos en el canto de Filipenses, le dará un nombre sobre todo nombre. Ningún rey, ningún emperador tiene un nombre sobre todo nombre. Tienen un nombre, pero no es un nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es exclusivo de Jesús, que partió la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, dice lo siguiente: mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hebreos capítulo 4. Es Jesús el sumo y eterno sacerdote. No es un sumo sacerdote como Anás y Caifás. No. Los sumos sacerdotes de esa época tenían la única facultad de verificar que el sacrificio presentado por los sacerdotes se garantizara que el incienso que se quemaba, que la sangre que se quemaba, produjera un humo, y ese humo se elevara a la altura y decía: ahí van mis oraciones, ahí van mis plegarias. Pero nunca había una respuesta si Dios había escuchado esa plegaria que va como humo hacia la altura, fruto de un sacrificio de un animal, un toro, un buey, un cabro, una oveja, 2 pichones para la gente pobre. No, Jesús es el sumo y eterno sacerdote.
Ya no sacrificio, decíamos ayer, ya no sacrificio de los primogénitos, ni de personas, ni de animales, ya no sacrificio de un cordero. No. El único y eterno sacrificio es el de Jesús. Por ese sacrificio de Jesús, todos y todas alcanzamos misericordia. No es el humo, no, es la sangre de Cristo. Ayer estuve en la misa aquí en Los Naranjos. Primera vez que participo de las actividades religiosas aquí en Los Naranjos. Muy bonito, muy concurrido, muy ordenado. Lógicamente se programan vigilias, decían hasta las 6 de la mañana, pero el centro bonito es la Santa Eucaristía, la institución de la Santa Eucaristía. Esto es, como les explicaba yo ayer, el centro de nuestro culto, la Santa Eucaristía. No es un recuerdo. Recuerde que Monseñor Romero nos dice, es que no estamos para recordar. La liturgia no es recuerdo. La liturgia es vivencia actual. Ayer fue la institución de la Eucaristía. Y ayer se expuso el Santísimo en el templo, porque en esa hostia grande que se exhibe ahí, esa hostia es, no parece, no representa, esa hostia es Jesús. Por eso los católicos, cuando se expone la Santa Hostia, nos ponemos de rodillas. Porque no representa, no significa, no, es Jesús. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado, es Jesús, es el sumo sacerdote, no fue, es el sumo y eterno sacerdote. La liturgia no es un recuerdo, la liturgia es un presente. Así nos lo enseñó Monseñor Romero. La carta a los Hebreos, antes se le atribuía a San Pablo, la carta a los Hebreos se concentra en la figura del sumo y eterno sacerdote Jesús, que hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. No me venga usted que hay que quemar animales, matarles, sacarle la sangre. No, ya no, eso se acabó. Hoy vamos al templo y nos ponemos de rodilla cuando el sacerdote nos dice, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Esto es, no esto parece, esto representa, esto es. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. El Evangelio de hoy, lógicamente con poco comentario, es una lectura muy larga, pero por ser Viernes Santo vale la pena. Es la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18 y 19. Dice lo siguiente: en aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este encargo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portería e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron al pretorio por no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura
y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: «Miren, se lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí lo tienen». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César». Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en el que estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, matarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar a los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una lectura larga, pero solo la leemos en la Semana Santa. El domingo se lee la pasión de Jesús según el evangelio que corresponda. Estamos en el ciclo C, y estamos estudiando el evangelio de Lucas. Por eso la pasión que se lee el domingo de Ramos, domingo de pasión, es a Lucas. Y los Viernes Santos siempre se lee la pasión según San Juan. Solo quiero que note usted la diferencia. En los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hay una lectura de la pasión. Pero en esta lectura de la pasión, Jesús no sabe que Él es Hijo de Dios. No sabe que Él es el Mesías. No sabe que es el Hijo de Dios. Juan sí. En la pasión que se lee de Juan, capítulo 18 y 19. Sí, aquí sí. Jesús, Él sabe. Mi reino no es de este mundo. Él sabe que Él es rey. Ah, tú eres rey, tú lo has dicho. Sí, Él es rey. No tendrías autoridad si no te lo dieran de lo alto. Pero mi reino no es de este mundo. En Juan, Jesús es consciente que Él es el Hijo de Dios. Jesús, en Juan, tiene la claridad que lo que está sucediendo es porque ha llegado su hora. Él sabe que es Hijo de Dios y para esto vino, para dar testimonio. Por eso hay diferencia entre leer la pasión de los 3 evangelios sinópticos con la pasión de Juan. Como les decía, es una lectura de contemplación. No es tanto para reflexión, sino para contemplar ese misterio. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.